Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Y en estos 11 eternos meses de este gobierno, pues hay que decir que la prensa ha gritado demasiadas veces que ahí viene el lobo, que ya llega el lobo, que nos va a comer el lobo. Y la gente se ha terminado aburriendo de que los dueños de los medios, sobre todo, se anden victimizando por cualquier cosa. Y miren, es normal y hasta deseable que los medios y el gobierno tengan una relación tirante. Pero lo que ha pasado este fin de semana excede todo lo normal y sí parece que fuera un lobo de verdad esta vez. El viernes de la semana pasada, el primer ministro Aníbal Torres anunció que se va a presentar un proyecto de ley para que se castigue hasta con 4 años de cárcel por la difusión de información fiscal sobre casos penales. La ley tiene nombre propio, Pedro Castillo, porque las filtraciones son pan de cada día en la fiscalía. Pero en todos estos años no hubo un intento tan directo de penalizarlas así, sino hasta que empezaron a afectar al actual presidente. Pamela Palacios de la República tuvo acceso a la versión inicial del proyecto de ley que propone sancionar con cárcel tanto a las partes del proceso penal como a los operadores de justicia si difunden la información de la investigación. Para las partes del proceso la pena será de entre 1 a 2 años, mientras que para los jueces, fiscales, policías o cualquier operador de justicia de 2 a 3 años. Si la información se propalase a través de medios de comunicación o cualquier otra forma de difusión masiva, la pena será de 2 a 4 años. Alejandro Salas, que es el escudero del presidente, se cacholea de vez en cuando como ministro de Cultura, y Félix Chero, el ministro de Justicia, han dicho que no hay riesgo contra los periodistas, pero el peligro está en cómo van a investigar quién filtró la información, porque van a exigirle acaso a los periodistas que revelen sus fuentes, nos van a citar de grado o fuerza, van a pedir que los jueces entreguen los documentos con marcas diferentes para revisar quién filtra el documento. ¿Cuál es el argumento legal del gobierno? Que la información que se genera a raíz de las diligencias es de carácter reservado mientras dura la investigación preliminar. Según ellos, esta información recién se hace pública durante la etapa del juicio oral. Antes no, pero eso es mentira. Muchas veces la información se da a conocer en las audiencias públicas o en los pedidos de detención preliminar o en los de prisión preventiva o en varias otras medidas que se hacen durante los procesos judiciales antes de llegar a la etapa de juicio oral. Yo sé que están pensando, ¿no? Las filtraciones están mal. Sí, en teoría, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, el sistema de justicia muchas veces tiene que apartarse de la teoría y necesita del apoyo de la prensa. Algunas investigaciones demoran años antes de pasar a la etapa de juicio oral. Miren nomás el caso Lavallato, un caso que ha demorado ciertamente, pero que se hubiese caído por completo si es que, por ejemplo, los testimonios de Barata hubiesen permanecido sepultados. La gente, por ejemplo, hubiese acaso salido a las calles a protestar cuando Chávarri quiso matar al equipo especial Lavallato si la prensa no hubiese difundido ese testimonio y otros testimonios. No, porque la gente no hubiera sabido la importancia del equipo especial. Y por este mismo caso, el caso Lavallato, es que a diferencia de otros ataques del gobierno a la prensa, este sí tiene posibilidades reales de concretarse. Este sí es un lobo. ¿Por qué? Porque obviamente penalizar las filtraciones les conviene a todos los políticos con rabo de paja, no solo a Pedro Castillo. Es más, en febrero en el Congreso, la Comisión de Justicia que preside Gladys Echaíz, a la que ahora quieren poner como presidenta del Congreso, pues aprobó un dictamen que pretendía sancionar a los periodistas con entre 4 y 6 años de cárcel por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces que participen en las investigaciones del Ministerio Público. O sea que este es un proyecto incluso peor que el del Ejecutivo, porque contempla a los periodistas y además, al ser más de 4 años de cárcel, la pena sería efectiva. O sea, quieren mandar periodistas a la cárcel. Este es un proyecto que venía del Congreso anterior y que había sido observado por el Ejecutivo anterior y el Congreso anterior lo archivó, pero que fue revivido por la ex fiscal Gladys Echaíz, que sabe muy bien lo que está haciendo. El proyecto ya está listo, por si acaso, para ser votado por el Pleno del Congreso, porque ya fue aprobado en la comisión con el respaldo de los votos de
Guido Bellido y Waldemar Cerrón de Perú Libre, Alex Paredes de la bancada magisterial, María Cordero, Nano Guerra García y Cruz Z del Fujimorismo, Elvis Vergara de Los Niños de Acción Popular, el escudero de Merino, Alejandro Cabero, y Alejandro Muñante y Esdras Medina de Renovación Medieval. O sea, todos los extremos juntos y revueltos, felices de meter a la cárcel a periodistas. Por eso es que yo les digo que esta vez el lobo ya llegó. Si la extrema derecha votó junto a la extrema izquierda por un proyecto que es incluso peor que el que ha presentado esta semana el gobierno, pues perfectamente pueden hacerse los buenitos y votar por este nuevo proyecto del Ejecutivo diciendo, oh, pues este es más suave, estamos siendo buena gente. O podría ser incluso peor, podrían chotear el proyecto del gobierno y decir, no, pues hay otro parecido y aprobar este, el de Chaiz, que como les digo, está allí ya listo para que se vote el día en que mejor le parezca a Mari Carmen Alba. Yo sé lo que ustedes van a decir y tienen razón. Muchas veces la filtración de información es usada políticamente, pero mira, si tú eres fujimorista, pues ahora estarás pensando en qué mal que se filtre todo lo que no le conviene a Keiko, pero también podrías recordar que fueron filtraciones las que terminaron de acabar con la imagen de Vizcarra. Y también funciona viceversa si eres anti-fujimorista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está mal con uno y está bien con la otra? Lo cierto es que además hay múltiples casos que no tienen nada que ver con política, sino con otro tipo de delincuencia, y en esos casos los fiscales o los jueces filtran la información para impulsar las investigaciones porque el sistema lamentablemente no opera sin presión mediática. Y hay otros casos en los que la filtración sirve para que otras fiscalías, por ejemplo, abran nuevas investigaciones sobre los casos que las autoridades originales no podían investigar. Entonces, para las autoridades muchas veces una filtración es como encender la batiseñal, porque ellos ya no pueden más. El sistema tiene límites para la justicia y en el Perú a veces solo hay límites para la justicia. Y hay que decir que esta iniciativa del gobierno se ha lanzado con bastante descaro, justito luego de que el juez supremo Juan Carlos Checli respaldara la decisión de la fiscal de la Nación de iniciar una investigación directa contra el presidente Castillo. Pero también ojo que ha coincidido con las revelaciones del caso Keiko Fujimori, así que este puede ser otro de esos momentos en que los extremos se den más que una manito. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo y hay mucha confusión sobre si hay paro o no hay paro. Entonces, ¿cómo es? Luego de 3 días de conversaciones entre el gobierno y los gremios de transporte de carga, no se llegó a un consenso, por lo que el paro previsto para hoy sigue en pie, el paro de transporte de carga. Quienes sí desistieron fueron las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, o sea que si hoy día ibas a chapar un bus para viajar, eso sigue normal. ¿Qué medidas prometió el gobierno para que el transporte interprovincial, que agrupa a 100.000 buses, levantara su paro? Pues primero, una norma para estabilizar el precio del diésel por 2 meses. También un proyecto de ley para devolver el 70% del impuesto selectivo al consumo hasta el 2025. Tercero, compensación del Estado equivalente al 40% del gasto que realizan las empresas interprovinciales hasta con 50 unidades por concepto de peaje hasta por 4 meses. Entonces, el paro de transporte interprovincial de pasajeros ya no hay, esos son 100.000 buses. El paro de transporte de carga, que son 400.000 unidades, eso sí continúa hoy. También habrá un paro agrario hoy y mañana. César Guarniz, coordinador nacional de los gremios agrarios, señaló en RPP que la principal razón de la convocatoria a un paro nacional al que se suman las rondas campesinas es una protesta contra el Congreso. Con el Ejecutivo hemos tenido bastante acercamiento, sin embargo, lo propio no ha ocurrido con el Congreso de la República, que son quienes han aprobado un pleno agrario para el que no hemos sido consultados y se ha realizado a espaldas de los productores, declaró Guarniz. Ellos piden la realización de la segunda reforma agraria, el uso de plantas petroquímicas para los fertilizantes, la renegociación del contrato de fosfatos de la mina Bayoar, presupuesto del 3% para el sector, la reestructuración interna del Midagri y un sistema agrario financiero. Además, algunos de ellos incluyen asamblea constituyente y cierre del Congreso. Básicamente hemos vuelto a febrero, a marzo, cuando hubo paro agrario y paro de transportistas a la vez.
Por cierto, el gobierno regional de Lima provincia, según ellos, en previsión por estos paros, ha suspendido las clases escolares hoy y mañana. Más suspensión, no, ya basta, ¿no? Creo que los niños y los adolescentes necesitan ir a clases. Y ayer el ministro de Salud, Jorge López, confirmó que ya se inició la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 en el Perú, porque los casos de coronavirus ya sobrepasaron el 5% de aumento en diferentes provincias: Junín, Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana. Esto ocurre bastante antes de lo previsto. Acuérdense que hace unos días nomás estaban proyectando esta cuarta ola para la quincena de julio o incluso fines de julio. Según los datos recopilados por Juan Carvajal, las variantes de Omicron, BA4, BA5 han aumentado en las 2 últimas semanas en 12 de 25 regiones, siendo más notorio en los adultos de 30 a 59 años y en los adultos mayores más de 60 años. La positividad está en 8%, lo que es bastante en cualquier circunstancia. En realidad te habla de un crecimiento bien acelerado. La cuarta dosis de la vacuna ya se está aplicando a las personas de 40 años a más y a población vulnerable desde los 18 años. Al respecto, Víctor Suárez Moreno, jefe del INS, dijo que esta dosis extra es fundamental, ya que la inmunidad, según él, puede caer en un promedio de 3 a 4 meses después de haber sido inoculados. La verdad es que la cuarta dosis o segundo refuerzo para menores de 50 años sin precondiciones todavía es medio polémica en varios países. En Estados Unidos, en Europa, no se está considerando todavía, pero si eres población adulta mayor o vulnerable, no lo dudes, anda por tu cuarta dosis y ya. Y como este tipo de noticias no llegan solas, pues además de la cuarta ola, el ministro de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en nuestro país. Según precisó el ministro López a RPP, este primer caso se trata de un hombre de nacionalidad extranjera que reside en el Perú y que habría tenido contacto con personas provenientes de otro país. Añadió que tras realizarle los exámenes, el paciente dio positivo y está aislado en la casa. No hay ninguna necesidad de alarmarse. En caso incluso de que la cosa se saliera de control, que es improbable pero no se descarta, existen vacunas ya. No es una enfermedad nueva. Y era cuestión de tiempo nomás para que llegue al Perú. Hay casos en México, Argentina, Colombia, ¿no? Si quieren más información, les recomiendo mucho la entrevista al especialista Mateo Prochaska que hicimos en este programa el 20 de mayo. Y parece que la película de Lightyear ha sido un éxito al infinito y más allá. Después de 2 años de pandemia, se organizaron el sábado varias marchas del orgullo LGTBQ en Lima y 22 ciudades. Y fíjense en esta fotografía de Carlos Reyes de France Press, impresionante. Ha sido de lejos la marcha más grande y masiva del orgullo que haya habido en Lima. Lástima que esto no se haya reflejado en los medios, que han hecho casi como si esta marcha no hubiese existido jamás. Y lo cierto es que, además de la asistencia multitudinaria, porque esta es la marcha más grande que haya habido en Lima desde noviembre del 2020, ya quisiera Erasmo Wong que sus marchas fueran la mitad de lo que fue esta, pero incluso si eso no fuera considerado noticia en los medios, pues esto sí. Múltiples misiones extranjeras en Lima, embajadas y diplomáticos aparecieron sumándose y respaldando la marcha, desde el embajador británico, la embajada de Estados Unidos, la de Canadá, la de México, la de la Unión Europea. Estas presencias tienen un peso y un significado político que el público merece conocer, pero la mayoría de medios hizo como si nada. La marcha también contó con la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, que dio unas palabras en el estrado, pero en su caso hacen falta más que gestos, acciones. La semana pasada el Ejecutivo dejó pasar una ley con nombre propio para que Con mis hijos no te metas se meta en la currícula escolar. O sea, no se puede dejar pasar eso y unos días después dar un discurso en la marcha del orgullo así tan alegre, ¿no? Hablando de enfoques de género, la tesis de Pedro Castillo supuestamente versaba sobre el enfoque de género. No es bien peculiar hacer una tesis sobre un tema que parece no interesarte en absoluto o incluso pareces estar en contra. En su momento, la UCB, la Universidad de Acuña, dijo que esa tesis tenía aportes de originalidad en una conferencia de prensa, pero anoche el programa Sin Medias Tintas presentó un documento que esa universidad le mandó a la SUNEDU hace poco, en la que admite la existencia de copias literales en el texto de la tesis. El caso más patente es el del marco teórico, la base académica misma del trabajo, en el que con exclusiones, es decir, obviando frases comunes o materiales de plantilla, hay 86% de similitudes, es decir, plagio admitido por la propia UCB, admitido ante la SUNEDU, porque no les quedaba otra. Ante el público, por supuesto, nada, ¿no? Por cierto, hoy Castillo se supone que tiene que recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso, algo que casi todos los presidentes anteriores han tenido que hacer en algún momento,
Pero anoche el abogado del presidente Benji Espinosa dijo que le recomendó a Castillo que no los reciba porque es una pantomima nomás. ¿Le hará caso el presidente? Ojalá que no. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y antes de pasar a la entrevista de la semana, les tengo que contar que es cierto, algunos dicen, no, te has ausentado mucho del programa, pero es que me dio COVID y antes de eso me dio un chucaque y luego tuve que estar dedicado a presentar este librito. Ha sido un ritmo de trabajo muy intenso para mí y por suerte llegó julio, está llegando julio y todos los julio, acostúmbrese si este programa sigue en los años siguientes. Cada julio me voy de vacaciones unas cuantas semanas nomás. Imagino que esta vez sí descansaré. Vuelvo antes de fiestas patrias. Por suerte, gracias a ustedes y a sus suscripciones, tenemos un equipo. Romina, Claudia y Jonathan se quedan a cargo de este programa, que no es mi programa, ni el programa de ellos, ni de nadie. Es un servicio en realidad. Es un servicio para ustedes, un servicio de noticias. Y es un servicio de noticias que no descansa, no se va a detener mientras ustedes sigan ayudándonos en el Patreon o sigan como miembros del canal de YouTube. Y gracias a ustedes es que además de este servicio de noticias podemos dar pasitos extra como esta entrevista a Óscar Ugarteche, un brillante economista que además fue uno de los fundadores del movimiento homosexual de Lima, cuando la Marcha del Orgullo eran 4 gatos nada más. Él tiene felizmente casado 12 años en México, en el Perú nada. Hoy no les vamos a contar toda su historia de amor. Para escuchar su historia de amor, que es fascinante, realmente tienen que escuchar la entrevista completa. Vayan a ver la entrevista completa. Les vamos a picar la curiosidad con otros pedacitos de esta conversación. Y después vino la persecución tanto del MRTA como del Sendero. Y hubo que sacar a alguna gente y mandarla a Canadá. Y se sacó a alguna gente y se le mandó a Canadá a sacarlos, porque eran situaciones de vida o muerte, ¿no? Nos pusieron bomba en el mall el año 89. Nos pusieron una bomba en el mall. No sé por qué tanto amenazar. A mí, digamos, lo digo con humor, porque no tengo más remedio que tener humor, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es la fantasía loca de que la gente que vive como le da la gana y hace de su vida lo que quiere, sin hacerle daño a nadie y aportando a la sociedad? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la fantasía de la amenaza? Que vamos a mariconear al mundo. Van a haber 7.000 millones de maricones y el mundo se deja reproducir. ¡Wow! Far out. Eso como fantasía está de la patada, ¿no? Mi participación en el mall. Yo tuve 2 partes activas en el mall. Una era un taller de autoconciencia y el otro era ser el número de teléfono donde llamaban los chicos cuando se les llevaban a la comisaría. Y yo llegaba a la comisaría a la hora de la noche que fuera, sacaba al chico de la comisaría y si era no un chico, sino eran 400, cosa que pasó muchas veces, terminaba yendo donde Descanseco, que era mi congresista, el dispuesto, para decirle, oye, dame una manito porque necesito preguntarle al comandante general, el encargado policial de la zona de Lima, ya no me acuerdo cuál es el cargo, pero es el encargado de la policía en Lima, por qué hicieron la redada, y después ir al ministro del Interior a pedir explicaciones. Y entonces eso lo hicimos muchas veces. La última que yo recuerde fue siendo Quetín Vidal, ministro del Interior, y siendo Blanca Nelly Codal, fiscal de la Nación. No me acuerdo qué año fue eso. Es en los años 90, eso tiene que haber sido. En los 90, pues. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que creen que en el Perú todos ya tienen los mismos derechos
con ellos también, porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Además de permitirnos a nosotros continuar con este programa, les permite a ustedes llevarse a su casa algunos beneficios que están muy bien. Y hoy es lunes de lecturas y hoy les quiero recomendar algo personal, algo que les debo hace tiempo. Un cómic que ya está viejito pero sigue siendo vigente. Se llama The Nightly News, que es algo así como las noticias nocturnas. Es de Jonathan Hickman. Hoy, por supuesto, a algunos de ustedes les sonará el nombre de Jonathan Hickman, pues el hombre que ha puesto a Marvel de cabeza, sus historias de Avengers, Cuatro Fantásticos, muy recientemente X-Men. Creo que son las miradas más refrescantes y novedosas que hemos tenido sobre esos personajes que a veces pueden ser un poco clichés. Bueno, él antes de ser esa mega estrella de Marvel era un arquitecto que trataba de hacer cómics y este cómic es de hace unos 15 años ya. Es algo así como una fantasía casi adolescente de qué pasaría si un día un periodista se harta de todo y literalmente toma la justicia en sus propias manos. A veces se le pasa la mano aquí, pero aquí ya se ve esa combinación de diseño gráfico y cómic que terminó siendo su diferencial una vez que se hizo famoso. Es un cómic con mucha rabia, pero también con mucha cabeza. Y si les gusta el periodismo por algún motivo, o quizás si odian el periodismo con más razón, The Nightly News de Jonathan Hickman les va a gustar. Fue publicado por Image Comics. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, este programa vuelve mañana. Chao. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad, por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de La Encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.